la más cordial bienvenida a la presentación del libro Obra Reunida 2 de Mario Bellatín, evento que forma parte del programa cultural de la 24ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2014. Para esta presentación del libro tenemos el honor de la presencia de Oscar David López. Mario Bellatín nació en la ciudad de 1960. Estudió teología y cine. Tiene más de 40 libros publicados y que están traducidos a más de 15 idiomas. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Javier Villaurrutia. Fue doctor de la Escuela Dinámica de Escritores en la Ciudad de México, que él mismo creó en 2001. Ha dirigido las películas Bola Negra, el musical de Ciudad Juárez y Salón de Belleza. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estoy contento de compartir otra vez aquí el escenario con Mario. Y todos los años, bueno, no todos los años, pero los recientes años sí. Como hoy nos toca, vamos a hablar del tomo 2 de la poesía reunida de Mario Bellatín. De la poesía no, de la obra reunida. Ay, perdón. Aquí sí ya, pero sí hay un poco de poesía. Ahorita vamos a... es algo que quería tocar. Entonces por eso me ganó el subconsciente. Bueno, yo planeé más o menos esta charla haciendo como un recorrido por la obra de Mario, de varios de los libros que vienen aquí. Como son bastantes y no todos son, bueno, no, yo creo que atravesables, así como en 2 minutos, o sea, no, cada uno de ellos requiere una presentación especial y hablar de ellos a profundidad. A mí me gustaría como comenzar preguntándole a Mario un poco sobre su proceso de escritura. Considerados novelas, que pueden ser relatos breves, que puede ser quizá obra de no ficción, como que tocan lo ensayístico, que tocan otros rubros de la escritura. Y justamente para abrir el tomo 2 de la obra reunida, hay un texto que se llama Escribir sin escribir. Entonces me gustaría que nos hablaras de esta cosa del simulacro, que tiene que ver con la realidad que tú atraviesas para llegar al texto, como ahí un poquito ahondando en eso. Bueno, gracias por la presentación, gracias por estar aquí, por invitarme, gracias Oscar David. Ya veo que no has hecho absolutamente nada con mis libros, porque yo pensaba venir a escuchar un ensayo genial y no para contestar preguntas, pero también te agradezco igual tu presencia. El truco de las preguntas, las inmensas preguntas. Viejo truco de las preguntas. Exacto. Llevas toda la mañana además respondiendo preguntas. Sí, pero ninguna como la tuya. Muy bien. Perfecto. Sí, bueno, la que mayoría saber, son dónde naciste. que saber cuál es. No, sí, no, si soy poeta o no. Esa no me hicieron todavía. Esa es la primera que me hiciste. Ya quisiera ser poeta, pero es imposible. Lo intenté varias veces, pero es un arte mayor. Entonces, contigo se aplica lo de muchos narradores que primero quisieron llegar a la poesía y después no les quedó de otra. No les quedó de otra. No, nunca hice un poema. Una vez, creo, cuando era niño, hice un poema en forma de árbol, copiándome del poema del pájaro de Eyelson, ¿no? Hice una cosa de árbol, un árbol, sí. Pero no, y tampoco estoy de acuerdo con lo que dicen ciertos poetas, que un poeta puede ser narrador y un narrador no puede ser poeta. Claro. Eso lo he escuchado mucho, pero también es mentira. Sí, son moldes, no he tenido ganas de hacerlo. Pero son moldes esos también, ¿no? Son frases hechas, ¿no? Sí, creo, sí. Sí. Tampoco puedo hacer muchas cosas más, tampoco. Cambiar llantas tampoco puedo. Bueno, no, pero vayamos a lo del simulacro, o sea, a lo de escribir sin escribir. Sí,
hay algo ahí extraño en tu pregunta cuando dices que no puede haber género, que hay textos que son novelas, otros que no son novelas, etcétera. Yo ya creo haber como zanjado esa discusión, y para mí todos son textos. Entonces yo no sé si son cuentos, novelas, ensayos, etcétera, ¿no? Que es un poco a lo que hemos estado acostumbrados, ¿no? Durante muchos años, ¿no? A esa clasificación que al final no lleva a ninguna parte, creo, ¿no? O sea, yo siento que hay que enfrentarse a un texto, a una obra, y independientemente de qué cosa sea, ver su calidad o no, ver si realmente nos conmueve o no, ¿no? Y lo digo porque esa etiqueta, esa etiquetación, ese afán de buscar un rubro concreto para las obras, he visto que producen en gente que ya no vea lo que tiene que ver por estar preocupado si es o no es lo que piensa que es. Mire, esa frase está bonita. ¿No? ¿Cuántas veces hemos ido a una obra de teatro, por ejemplo, y la gente dice, no, eso no es teatro, ¿no? Y no salen de allí, ¿no? Dicen, no, pero sí, pero te gustó, ya sí, igual no es teatro, pero te gustó, no, eso no es teatro, ¿no? O sea, como que las expectativas de una abstracción, ¿no? Incluso impide ver la obra en sí. Y me acuerdo cuando recién comenzaba a escribir, era la famosa, siempre me acusaban, ¿no? Una acusación un poco extraña, que yo trataba, como eran textos cortos, ¿no? Entonces no sabían si era cuento o novela, que yo trataba de hacer pasar cuentos por novelas. O sea, que yo decía que eran novelas, pero eran cuentos disfrazados, ¿no? Y entonces decían, ya lo cachamos de nuevo. Mira, otra vez trata de hacernos creer que es una novela cuando en realidad es un cuento, ¿no? Eso me llevaba a pensar que para cierta gente hay como una especie de escalafón, ¿no? De géneros, ¿no? En el cual una novela es mejor de un cuento, o un cuento es mejor que, no sé, que un aforismo, etcétera, cuando sabemos que el género no importa, ¿no? O sea, lo que importa es la calidad de un cuento o una novela. Entonces, en un momento dado, parte de tu pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo podemos clasificarlo? Pues no, de ninguna manera, ¿no? Pero pues habrá que nombrarlo, y entonces creo que lo más abstracto, en lo que podemos estar de acuerdo, tanto tú como yo, como mucha gente aquí, es texto, ¿no? O sea, un creador de textos. Entonces con lo que te has encontrado disímil es con textos. Pero me ibas a preguntar otra cosa. Bueno, eso. Esa es la pregunta. No, en realidad, donde yo quería llegar, sí. Yo no quería llegar como a la cuestión del género de los textos, sino a tu acto de escritura. O sea, que tú dices que lo que importa en realidad es el acto de escribir, más que lo que se está contando, ¿no? Más que la anécdota, o que si aparecen personajes reales o de ficción, o personajes, o quizá intertextualidad con autores conocidos, sí. o reescritura. Sí, pero eso no creo que me pase a mí. O sea, que no creo que sea una cosa particular, una esencia, digo, un descubrimiento propio, ¿no? Y distinto al que puede tener cualquier lector medianamente interesado en la literatura frente a una obra literaria, ¿no? Entonces yo invito a ti y a todos los aquí presentes, ¿no? que traigan a su mente el libro que más les gusta, y les apuesto, sea cual fuera, ¿no? Que lo que menos importa es lo que va sucediendo, el contexto, etcétera, ¿no? No sé, podemos poner un ejemplo de, no sé, dime tú el libro que más te interesa en narrativa, porque si eres una literatura abstracta o constructivista, allí va a ser más difícil, porque no hay argumento, ¿no? Muchas veces no hay argumento, pero casi siempre el argumento es lo menos interesante, y lo que nos atrae de ese libro es precisamente lo que no se cuenta, ¿no? El aura que tiene esa obra, no sé, pienso en La Metamorfosis ahorita, ¿no? De Kafka, una persona que se transforma en cucaracha, pues no sé, yo sigo caminando, ¿no? Si hay alguien que está vendiendo un libro, el hombre que se transforma en cucaracha, pues no sé, prefiero leer en el diario una noticia mucho más rara, o
viejo loco que va detrás de una ballena, ¿no? Eso no tiene, creo yo, en sí mismo una importancia mayor. Entonces yo no creo que esa idea de que lo que se está contando sea un pretexto para hablar o no hablar, o para crear vacíos que realmente nos expliquen a nosotros la esencia como personas, no sé, o sociedad o lo que fuera, yo creo que está presente en la mayor parte de los libros. Y en los que no pasa esto, en los cuales los libros, lo importante realmente es lo que se cuenta, curiosamente son los libros que no nos interesan, ¿no? O sea, yo no quiero saber sobre un dictador leyendo una novela, ¿no? Yo, no sé, viviré en un país bajo una dictadura, sufriré esa dictadura, tendré una información periodística, o viajaré, o haré mil cosas, antes que leer un libro de 500 páginas para tener una idea previa, ¿no? Que el dictador es malo, digo, por poner algo, porque me acuerdo que esa figura del dictador ya la teníamos hasta el copete, ¿no? Durante muchos años, con varios autores latinoamericanos. De pronto sabemos todos que el dictador es malo, leemos 500 páginas y descubrimos que el dictador es malo. Entonces yo me pregunto para qué hicimos todo ese proceso, ¿no? Sí. Bueno. Y ahí sí el fin era decir que el dictador era malo. Entonces ahí sí era como hay un fin, claro, un contenido que es el que basa, el que a partir del cual se basa la escritura, que puede ser mejor o peor, etcétera. Eso es otro tema, ¿no? Pero son autores que sí tienen una verdad y quieren transmitir esa verdad. Ya. Bueno, dentro de la obra reunida encontramos, por ejemplo, El Gran Vidrio, que es un libro que tiene 3 autobiografías. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, de estas 3 piezas que si las leemos parecen que no tienen relación entre sí, ¿no? Que el primero es un relato fragmentado, son apenas una línea, 2 o 3 líneas de que cuenta sobre unos baños donde van un adolescente o un chiquillo que tiene unos genitales, la mamá le mira los genitales y como que hay una especie de tributo en esta parte. Luego está una historia de la Cheika, y por último terminamos con otro texto que es de se me fue, personaje en apariencia moderna. Sí, un personaje en apariencia moderna, exacto. Por ejemplo, ¿cómo puede un lector acercarse a un libro donde tiene que construirlo? Porque tus libros se construyen a partir de la lectura, ¿no? Hay unas conexiones que para un lector quizá cómodo, donde lo que espera es que le cuentes la figura de este dictador y de que le digas esta información que ya la tenía como predicha. En tus libros, donde aparecen cosas como ayer mencionabas, que pueden ser una cuestión mágica, pero que en el texto puede parecer mágico, pero que es una cuestión real, ¿no? Que es algo que se mira ahí afuera, por ejemplo, en el bullicio. Y algo que está en el bullicio puede parecer acá como una cuestión meramente mundana. A mí me gustaría que ahondaras un poquito en eso, en esa cosa de qué esperas cuando el lector. Yo creo que no hay un lector ideal para ciertos libros, o no debería existir, pero hay autores que lo manejan, como lo que hablabas de estos que escribían de la dictadura y de un dictador. Pero en tu libro, por ejemplo, de las 3 autobiografías, El Gran Vidrio, ¿cuál fue el proceso de escritura, incluso para llegar a un lector? Antes me gustaría aclarar que cuando hago estos juegos retóricos de los libros, con los libros, me interesa que las reglas de juego queden claras desde un comienzo. O sea, no se trata de, el trabajo de impostura, ¿no? En la cual yo me hago pasar o cuento algo que es verdad o mentira, ¿no? Que es toda una impostura, es un juego retórico. Trato
de crear las reglas de juego para que el lector desde un comienzo sepa que está entrando en ese espacio, ¿no? No sé, no me quiero comparar, no sé, no me interesa, pero pues yo creo que es un autor que está presente, ¿no?, en castellano, ¿no?, que es Borges, por ejemplo, y de pronto Borges crea un poeta escandinavo, ¿no?, pero no crea las reglas de juego para que sepamos que esa creación es una creación, ¿no?, sino que uno puede decir, ah, mira, yo desconozco la literatura escandinava, no sé todos los autores, es posible que este escritor exista, ¿no? Entonces yo quiero crear desde el principio la idea de que estamos sí, y me acuerdo también que una de las críticas, aparte cuando recién escribía, era esta de que hacía pasar novelas por cuentos, etcétera, ¿no?, que engañaba a la gente. Una vez tengo una crítica, bueno, que ya la perdí, pero me hubiera gustado guardarla, es que publicaba con letras grandes, ¿no? O sea, que ya mi engaño había llegado al punto que haber obligado a mis editores para que sea con letras grandes, para que ya la gente no tenga dudas de que era una novela, ¿no? Más páginas. Sí, claro, ya novela, un libro, ¿no?, claro. Ya con letras grandotas. No, entonces tu pregunta de ese libro, que me parece interesante, pero entonces partamos de algo que no has dicho, ¿no?, que es imposible que alguien haga 3 autobiografías, ¿no? O sea, ya es el absurdo. Entonces al momento de ver el título, uno ya sabe que está entrando en un mundo de artificio, que es una retórica, que es una impostura, ¿no?, porque es imposible hacer 3 autobiografías. Y el juego que a mí me interesa es que precisamente en esos 3 relatos que tú mencionas, que son obviamente cuando uno ingresa, para mucha gente dice, esto no es Mario, ¿no?, porque hay un chico que aparentemente crece en la India y no sé, etcétera, y la otra es un sueño que tiene una sheikha es una líder religiosa musulmana. El sheikh es el femenino de sheikh, ¿no?, sheikha. Y el otro es un personaje que va cambiando, ¿no?, que es una niña, es una vieja, es como una retardada mental, no sé, es como soy yo, no sé. Entonces para mí el reto es, porque a mí me gustaría, si tuviera tiempo o ganas, o no sé, o los dos, hacer un libro paralelo a ese libro, o sea, contar cómo simbólicamente cada elemento que aparece como un elemento extremo de una madre mostrando genitales, haciendo negocio en unos baños públicos, mostrando los genitales de su hijo, intercambiando cosas, como cada uno de esos elementos, por más extremos que parezcan, tienen un correlato con un fragmento, con un instante de mi propia vida, ¿no? Que obviamente no tiene que ver directamente, o sea, mi madre nunca me mostró los genitales a nadie, ¿no? Hubiera hecho un buen negocio, pero no, se lo perdió. No de manera directa, pero sí simbólicamente yo puedo encontrar o sea, hacer ver a un lector cuál es el camino retorcido, como quiera ser, que hace que ninguno de esos elementos estén puestos allí de manera arbitraria, ¿no? O sea, sí son biografías, pero son biografías para mí. Pero aparte que también me doy cuenta que una autobiografía, como deben de ser las autobiografías, es aún más falsa, ¿no? Si yo pongo, nací en tal sitio, fui a tal escuela, no sé, leí tal cosa, es absolutamente falsa también, porque esas autobiografías lo que hacen es respetar una forma preestablecida, que es la forma autobiográfica, ¿no? Y que pues va a ser más mentira la mentira, no sé cómo llamarlo, porque va a dar cuenta muchas veces a esa retórica que a la realidad, a la verdad de los hechos, ¿no? Entonces a mí me gustaría, sí, en varios libros que aparecen cosas que aparentemente, sí, pues que aparezco yo y sí, ¿no? Como de pronto hacer un libro sorpresa, ¿no?, paralelo, para explicar cada uno de los episodios, ¿no? Claro. Que no aparecen, pues obviamente, como
Yo encadeno justamente esto con otra novela que es Disecado, que justamente es Mario Bellatin teniendo una enfermedad y donde hay un desdoblamiento, donde el otro Mario Bellatin se llama mi yo, pero con signos de interrogación. Entonces hay un desdoblamiento del mismo autor. Y entonces uno dice, entonces esto en realidad sí será la autobiografía de Mario Bellatin. Sí tuvo un viaje astral y se desplegó por su casa y anduvo con sus perros y eso. Y el otro se estaba muriendo y en realidad nos quedamos con el Mario Bellatin fantasma y qué. Justamente por eso, ¿no? Porque me gustaría como llegar a esclarecer un poquito para los que están aquí las formas con las que escribes, con las que experimentas como autor. Entonces, por ejemplo, yo me gustaría que nos hablaras ahora de Disecado. Sí, a ver si me acuerdo. Sí, ese mi yo, que es en signos de interrogación, ya está en canon perpetuo. No sé si te acuerdas de ese libro. Bueno, no, porque te vas a acordar. Nadie se acuerda ni yo me acuerdo. No sé, es como mi cuarto libro, que es un texto que transcurre en un lugar que aparentemente es Cuba, pero no es Cuba, porque bueno, para mí es Cuba, pero pues le puse elementos, hay un tren, etcétera, para que ya la gente pensara que es Cuba, que es donde una mujer, una periodista, que es real, que no tenemos por qué saber, pero ya que estamos aquí puedo contártelo como anécdota, es real, esa periodista de Prensa Latina, que la sacaron del trabajo de Prensa Latina porque robaba a los entrevistados. Entonces llegaba así como como llegaba así como reportera oficial, aparte en Cuba, ¿no? Que es todo oficialista, cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces llegaba el rey de Zambia, Namibia, no sé, con su esposa, y entonces llegaba la periodista de Prensa Latina, no sé, a la suite del camino de La Habana Libre, no sé dónde lo estaría el presidente, y ella llegaba a entrevistar a esta persona y se robaba las cosas, ¿no? Entonces, hasta que descubrieron que era ella se robaba los objetos y la despidieron del trabajo, y ahí fue donde yo la conocí, ¿no? Que estaba así como en una especie de congelamiento, porque eso hacen en Cuba, ¿no? En Cuba congelan a la gente, o sea, o a mucha gente la meten presa o la matan, etcétera, pero bueno, ya la mataban en cierta época y bueno, sí, pero cuando es algo así como medio ideológico o alguien que era importante, como era la jefa, era una periodista importante, o sea, conocida, entonces lo que hacen, o con ciertos escritores, los congelan, ¿no? Para que no haya posibilidad de una represalia o de una llamada de atención internacional, ¿no? Con los escritores hacen eso, ¿no? No los meten presos, pero te anulan como escritor, ¿no? Entonces llega alguien y dice, no, pero Oscar David está totalmente proscrito por Peña Nieto, por haber descubierto fosas debajo de su casa. Entonces, no, ¿cómo? Está en su casa, miren, puede ir al súper, regresa, nadie lo toca. Entonces, claro, pero hay todo el sistema está hecho, claro, para que tú no puedas desarrollarte como escritor. Nadie te va a publicar, no sé qué, te van a dar un puesto, no, un puesto a él le interesa los libros, él carga libros en Educal, ¿no? Entonces, ¿ves? Está cerca de los libros, etcétera. O sea, es una cosa muy sutil, ¿no? Entonces yo me encontré con esta persona que estaba en un estado gel, porque la habían sacado del puesto, pero no le habían dicho nada, ¿no? Pero después me enteré que robaba para regalar, como Robin Hood, y entonces ella pensaba que todos la querían, porque lo que le había robado a los aretes que le había robado a la esposa del presidente de Namibia, se los regalaba a su vecina. Y entonces la vecina, ay, gracias por esos aretes, qué lindos, y claro, y le robaba a la vecina el reloj y se los regalaba a otra persona. Entonces iba como intercambiando cosas, y entonces de pronto llegaba y todos la querían, ¿no? Porque siempre tenía un regalo para darle a alguien. Y entonces lo que no se daba cuenta era que la gente ya todos sabían. Y cuando yo fui a vivir a esa zona donde quería vivir, y vivía yo en Cuba, no me dijeron, solo la única condición es que esa persona no entre aquí a la casa, ¿no? Y ella pensaba que no, que era querida por todos, ¿no?
Y bueno, entonces ese fue como el punto de partida y es lo que le ofrecen en este estado gel, ¿no? De que ni siquiera es acusada ni no acusada. Eso, así vive la gente en Cuba, ¿no? Por ejemplo, no se puede tener antenas para ver programas del extranjero, pero todos tienen. Entonces no se sabe si es legal o no legal, pero basta que yo tenga como gobierno algo en contra tuyo, entonces saco a la luz la antena, entonces con eso te meto preso o te hago cualquier cosa, ¿no? O sea, entonces siempre es así como la ley no está definida, ¿no? Porque siempre esa no definición juega a favor del sistema. Y recibe una llamada donde, bueno, eso no sé si pasa o no, donde va a escuchar la voz de su infancia. Y allí cuando escucha la voz de su infancia es con signos de interrogación. O sea, que era una persona que cuando desde niña hablaba en signos de interrogación. Y yo me acuerdo que mis padres, por ejemplo aquí estoy así como desentrañando un método, ¿no? Me acuerdo que mis padres siempre me decían que cuando yo era bebé hablaba siempre en signos de interrogación. Entonces imagínate todo lo que tiene que dar como vueltas, retorcimientos, una señora en Cuba que ladrona, que roba, no sé qué, ¿no? Para que llegue a un libro esto de escuchar la voz de la infancia en signos de interrogación y de pronto eso se repita 20 años después en otro libro que es el Gran Vidrio, ¿no? Disecado, donde también ese mi yo está en signos de interrogación, ¿no? Que de alguna manera responde al mismo tiempo a ese pensamiento o a esa historia atávica que yo traigo conmigo, ¿no? Que escuché en algún momento, no sé en cuál, de que yo hablaba con signos de interrogación, que pasó por uno de mis libros, entonces ya la realidad la hice ficción, entonces forma parte como de mi espacio narrativo, en el cual esos son mis herramientas de trabajo, o sea, pasó de la realidad, porque la realidad pues, a veces no es tan interesante, ¿no? O sea, entonces tengo que ficcionalizarla y ya al momento de ficcionalizarla la hago mía y la hago formar parte de mi obra, ¿no? Entonces esa verdad la ficcionalicé en ese libro, en que se llama Canon Perpetuo, para después utilizarla en Disecado, ¿no? Que al mismo tiempo, al momento de ponerlo en signo de interrogación, en Disecado, tiene otro sentido más. Entonces tiene como cinco o seis sentidos. Primero, que es un recuerdo mío primitivo, primigenio, de origen. Después, que forma parte de un libro que funcionó para ciertos fines. Y aparte funciona en Disecado también para crear ese efecto que justamente tú estás mencionando, de que ¿quién es este? Es Mario Bellatín, es su doble, es una ficción, es un tercero, no sabemos quién es, ¿no? Y entonces en cada instancia tiene un fin determinado, pero de alguna manera la pátina, el tiempo, el hecho de la presencia de todos esos elementos durante 30 años, 40 años, tanto en mi vida como en mi trabajo, les dan como una carta como una garantía, ¿no? De autenticidad. Entonces es algo que entonces ya siento que es una herramienta mía que yo puedo ir manipulando, ¿no? Claro, elementos autobiográficos casi, ¿no? Sí, pero dejados abiertos de tal modo que tú podrías ahora en este momento hacer una teoría sobre ese mi yo, ¿no? Claro. Podrías tú construir a partir de lo que tú puedas pensar, etcétera, descubrir, ¿no? Y crear un discurso independiente al propio libro, ¿no? Una propia retórica, que es lo que a mí me encanta que suceda, y eso lo veo muchas veces ahora que estoy trabajando, por ejemplo, con un artista visual, ¿no? Que estamos haciendo los libros con dibujos, o cuando alguien hace una obra de teatro, etcétera, que los libros sirvan de plataforma para que cada quien construya lo que crea que tiene que construir. Y eso lo planteo ya desde el hecho de enfrentarme a un lector. Claro. O sea, el lector tiene que construir lo que quiere construir con los... Pues para mí es como
dejar los vacíos a la luz, como un andamiaje, ¿no? O sea, como decir, bueno, en este espacio no hay nada, pero hubo algo, Claro. ¿no? Y entonces quedan vestigios, quedan huellas, ¿no? Porque no es lo mismo un espacio vacío per se que un espacio vacío donde hubo una construcción. ¿No? Porque así es como escribo aparte también. Y entonces tampoco esto es una elaboración intelectual, abstracta, ¿no? Sino es un sincerarse con cómo ocurren las cosas. A mí, eso que mucha gente piensa que es un valor literario, ¿no? O sea, porque hay algo raro, yo siento desde ser escritor, tú lo debes sentir también igual, entre hacerlas cuando estás haciendo las cosas y lo que los demás piensan que haces, ¿no? No sé, me imagino tú como eres poeta, un poema de amor pensarán que estás enamorado y no es verdad, tal vez, ¿no? Tal vez al contrario, estás tan desilusionado que haces un poema de amor o no sé, o sea, es como no, esto es una broma, pero sí me enamoro, sí, y escribes poemas de inmediato. Ajá, sí, de inmediato. de tu casa después de la llamada. Sí. Que lo que piensan el otro no es, o sea, no coincide con lo que uno está haciendo, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que quería decir. Sí. Y no sé qué quería decir tampoco. Bueno, ahora yo estoy saltándome así entre los textos. Desgraciadamente no hay como mucho tiempo para tratarlos extensamente. Ahora hay otro libro que es en tu obra es particularmente el más largo, el libro uruguayo de los muertos, el más largo en extensión de palabras escritas, no como lo que decía Mario, que eran letras grandotas y en muchas páginas, ¿no? Sino sí es en extensión el más largo, y que ahí yo encontré, por ejemplo, un yo narrativo bastante peculiar, porque para mí todo ese libro evidentemente es una literatura epistolar, le está hablando a alguien, a un tú que parece que está enamorado. El escritor Mario Bellatin está contando su vida como escritor, es como un diario también. Yo recuerdo que cuando hablamos de este libro yo te dije que encontraba una relación cercana con el Uruguayo, un libro de Coppi, un escritor argentino, pero justamente que es muy uruguayo. Entonces, con el libro Uruguayo de los Muertos, es de mis preferidos de los recientes libros que tú tienes, y encontraba esta cosa de casi susurrando, ¿no? Como confesional, pero a la vez medio cínica, ¿no? Que no es un yo narrativo que pocas veces se ha tocado en tu obra. Casi siempre es más frío, es más tenso, y acá yo lo encontraba como hasta dulce, y me gusta eso. Y me gustaría que nos hablaras un poquito del libro Uruguayo de los Muertos. Es la venganza, la pregunta venganza, porque claro, era un libro que escribí estando enamorado, ¿no? Entonces, eso de que tú escribías los poemas cuando te enamorabas, ibas corriendo a escribir un poema, yo escribí este libro enamorado, pero en cierto momento me dio coraje escribir un libro enamorado. Entonces, no sé si te das cuenta, yo no sé si eso resultó en el libro, porque pues ya cuando corrijo ya no leyendo contenido, sino es otro tipo de corrección, no es una corrección estructural, es una construcción del lenguaje, ¿no? Entonces allí es cuando un escritor pierde muchas veces saber qué cosa es lo que está diciendo realmente, ¿no? Hay muchas veces me ocurre que el lector sabe más de mi libro que yo, ¿no? Porque cuando pasas cierta etapa, ¿no? Te preocupas por otras cosas, ¿no? Más que de ese hecho profundo que puede estar subyacer en los libros, ¿no? Lo que te quería preguntar es que si funciona o no, que en cierto momento me pareció todo tan edulcorado, esa dulzura de la que estás hablando, y tan
platónico, todo, ¿no? Así de mira, te recuerdo y no sé qué, que me dio una suerte de vergüenza, ¿no? Conmigo mismo, y empecé a buscar más interlocutores. Entonces este libro que empieza hablando aparentemente a uno, le termina hablando como a 5, ¿no? Y entonces, y a 5 que supuestamente son totalmente inverosímiles. Dice, bueno, a ver, perdón, si estás en Nueva York, ahora cómo creció en Cuba, y si creció en Cuba, cómo está ahora en Berlín, ¿no? Entonces hay como una especie de confusión, porque justamente era para escaparme de una estructura único. Sí, de un relato único, de una estructura ya conocida, del relato epistolar, que casi siempre tiene carácter romántico, etcétera, Entonces, es decir, cómo escapar, cómo hacerlo sin hacerlo, ¿no? Que es un poco lo que, el escribir sin escribir, ¿no? O sea, cómo hacer lo mismo, pero escapando. Entonces, el recurso que yo hallé de pronto fue decir que no tiene por qué ser esta persona el único depositario de todas estas reflexiones, ¿no? Porque en realidad no existe el otro, ¿no? Entonces fue el hecho de que de pronto el libro se va poco a poco como abriendo en un abanico de lo imposible, ¿no? Que el interlocutor empieza a hacer otro, a hacer otro, a hacer otro, a hacer otro. En ese tipo, y entonces ahí está la cuestión de la extensión del libro. Se abrió a muchos otros, ¿no? Se abrió a muchos otros y yo creo que se enriqueció, y no sé si para bien o para enriquecerse siempre es para bien, ¿cómo sí. se complejizó para mal? No sé, bueno, para bien, no sé, pero se hizo algo mucho más, para mí como autor, mucho más interesante, ¿no? Porque sí entró en otros niveles de dificultad para escribir, de estructura, etcétera, ¿no? De poder yo, introducir o hacer formar parte de un mismo sistema elementos que eran totalmente disímiles, totalmente casi imposibles de que formaran parte de ese todo, ¿no? Entonces para mí se hizo mucho más interesante así, porque si no hubiera sido, pues no sé, una carta de amor, no sé, un correo electrónico medio boba, ¿no? Así, sí. Claro. Sí, el amor era bobísimo aparte. Sí, tampoco fue una historia muy... Oye, yo recuerdo hace, no sé, es que ahorita me acordé porque están en el público 2 personas que estuvieron en un curso de un taller de lectura donde te leímos y había muchas dudas en relación al uso, por ejemplo, de fotografías, de la inserción de fotografías en tu obra, que yo evidentemente encontraba los dotes no de acompañamiento de las palabras, o sea, no era como vamos a ilustrar el libro, sino que como casi esos otros ¿cómo se llama? Emisores de tu obra, de los otros yos que hay en tu obra, de los otros Marios Bellatin, también estaban presentes en las fotografías, haciendo evidentemente más complejo un texto que era breve en la cuestión literaria, pero con un abanico de imágenes. Este abanico de imágenes, yo he leído, por ejemplo, en entrevistas que dices que es otra forma de escribir, también es escritura dentro del libro, ¿no? Entonces, evidentemente la fotografía es una escritura de la luz y lo que quieran, pero en lo literario, ¿cómo lo podrías explicar tú para esta gente que les tenía esa duda, ¿no? En tus palabras. Bueno, sí, escribir es hacerte preguntas, ¿no? O sea, para mí, ¿no? No sé para otros, pero para mí es preguntarme cosas y de alguna manera el ejercicio de la escritura es tratar de contestármelas, ¿no? Cosas que nunca pueden ser contestadas aparte, o sea, sabiendo de antemano que nunca van a ser contestadas, eso da más energía encima para seguir escribiendo, ¿no? Porque sabes que nunca vas a encontrar la respuesta. Pero y hay momentos en los cuales ya el lápiz y el papel, ¿no? En el sentido de la escritura tradicional, ¿no? Deja de ser efectiva, ¿no? Para contestarme esas preguntas que empezaron desde la escritura tradicional, ¿no? Clásica, digo, como se
supuestamente se tiene que hacer. Y entonces utilizo otros mecanismos, ¿no? Como una cámara de fotos o un grupo de personas para hacer una especie de happening, que no quiero ni llamarlo happening, no sé ni qué es. O sea, happening, no sé, es como un término, creo yo, comodín, ¿no? Que para cualquier cosa le dices happening y ya está como perfecto, ¿no? O sea, que cabe para cualquier situación, ¿no? Pero para continuar respondiéndome las preguntas que me hago como escritor. Y también en esto está el fantasma del renacentista famoso, ¿no? Porque puede parecer ahora ridículo lo que dije de que quiere hacer pasar un libro por un cuento por una novela, ¿no? Pero hace 10 o 15 años también había un valor, ¿no? Per se, que era qué gran autor por el amplio registro famoso, ¿no? Porque hacía poesía, teatro, ensayo, crítica, cuento, ¿no? Y eso ya en sí mismo era un valor. Ya por eso era grandísimo el escritor, ¿no? Entonces nadie preguntaba, oiga, pero perdón, ¿y cómo es el poema? ¿Y cómo es el cuento? ¿Cómo es el ensayo? No importa. Era un señor de amplio registro y por eso era un gran intelectual, ¿no? Entonces yo también con ese miedo que de alguna manera ese amplio registro tiene que ver con el hombre renacentista y con ciertos creadores mexicanos, para no ir tan lejos, ¿no? de 2 generaciones antes, ¿no? Que dicen yo soy fotógrafo, soy arquitecto, soy director de teatro, soy músico, ¿no? Sabes, así como una especie de valor de distintas áreas, ¿no? Entonces yo tratando de escapar de eso, porque no es verdad para mí eso, para mí es seguir escribiendo, y también proviene de una idea que todas las artes son lo mismo. O sea, mi idea es más grande que las artes. Mi idea es que todo es lo mismo, pero ya van a pensar que estoy loco, ¿no? Porque es una idea mística, ¿no? De que no hay ni bien ni mal, sino todo forma parte de lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, dentro de mi trabajo, sí, toda el arte es una sola, ¿no? Y toda se mueve a partir de los mismos principios. Entonces para mí no hay diferencia entre tomar una pluma o un iPhone, que es donde escribo ahora, o una cámara de fotos, o poner personas, etcétera, porque las preguntas de alguna manera yo he decidido, porque tampoco tengo forma de comprobarlo, yo he decidido que provienen de mi interés de ser escritor, ¿no? Yo cuando decidí ser escritor, no sé, a los 9 años, tomé esa decisión que no puedo comprobarla tampoco, porque tú me puedes decir, pero ¿cómo eres escritor si tienes 2000 fotos? O ya has hecho happenings, o has hecho, sí, he hecho todo eso, pero yo decidí, ¿no? Entonces también hay una reivindicación del deseo, ¿no? Que también está tomado mucho en juego, ¿no? Porque el crítico, el que está allá, el editor, el crítico, el lector, el reseñista, etcétera, ¿no? Te exige cosas que no tienen explicación. Entonces yo digo, yo soy escritor porque yo lo decidí y no tengo que comprobarlo, ¿no? Entonces es esa reivindicación del deseo, ¿no? Yo deseo que haya un libro y hay un libro. Yo deseo que esta foto, pues un poco también el juego que hice yo deseo que la foto digital no sea foto. Claro. Eso no es foto para mí. Y entonces yo lo demuestro porque hice el libro fantasma del libro uruguayo de los muertos, sí, ¿no? En el cual hice una serie de bocetos a partir de fotos que yo había tomado con una cámara que no tiene lente, una cámara casera, ¿no? Que yo había inventado. ¿Cámara negra? ¿Qué? ¿Como una cámara negra? Sí, que el lente es una platina con un huequito, ¿no? Que me había regalado Graciela Iturbide. Es una cámara artesanal, hecha con madera. Entonces yo había tomado esas fotos que para cada exposición te demoras, no sé, con luz de sol, 1 minuto en hacerlas, ¿no? Claro. Entonces yo revelaba esas fotos caseras, ¿por qué me olvidé de cómo se llama? Y entonces yo ponía, porque no quería tomar la realidad, claro, tal cual, yo ponía la reproducción
y hacía un boceto con tiempo, es un perro, hacía un boceto que durara el tiempo que duró la exposición de la foto, ¿no? Que era 1 minuto. Claro. Entonces yo, lo que salía en ese boceto, en ese minuto, era la foto. Entonces yo retaba a la gente con ese boceto, al cual llamaba yo foto velatín, a que me dijera, ¿esto es una foto o es un boceto? Claro. Entonces yo quería que me demostrara científicamente o racionalmente o teóricamente que si esa persona aceptaba que la foto digital es foto, entonces esto también es foto. Si la persona decía que lo digital no es foto, esto es un boceto, ¿no? Era como, porque no hay elementos que me puedan demostrar lo contrario. Porque lo digital, en lugar de avanzar, supuestamente en el sentido científico del avance, es un retroceso, porque ya lo digital lo que hace es imitar el cerebro a partir de ondas eléctricas, ¿no? Que es un poco lo que yo los estoy viendo ahora, y de pronto los veo mañana y los reconozco, o cierro los ojos y se queda la imagen impresa en mi cerebro, ¿no? Los veo así mucho rato, cierro y te sigo mirando, ¿no? Eso es una cámara digital. En cambio, una cámara analógica, no, porque la cámara analógica, la foto está en un tercer espacio, ni mío ni tuyo, sino está en el lugar del químico, ¿no? Y entonces, y ahí está la foto. En cambio, en una digital reproduce tal cual, o sea, mi pupila es el diafragma, el párpado, como lo tenga abierto o no, es la profundidad, ¿cómo se llama? El diafragma y la velocidad la velocidad y la profundidad. ¿Cómo se llama? Diafragma y ¿cómo se llama lo que te abre así? Obturador. El obturador es el párpado y la pupila es el diafragma. Entonces, y mi mano es la impresora, ¿no? Porque entonces si yo imprimo la foto digital, ¿no? La imprimes tal cual, entonces yo estoy imprimiendo igual, o sea, estoy haciendo exactamente el mismo proceso. Entonces era un poco como decir, bueno, no existe esto, ¿no? O sea, o sí o no, depende, tú, como el dato de Schrödinger, ¿no? Que si tú me dices que lo digital es foto, entonces ese dibujo es foto. Si tú me dices que lo digital no es foto, esto es dibujo. Entonces podemos como finalizar esta idea de que la incursión de las imágenes en tu... ¿verdad? No contesté eso. Sí. Sí. Es continuar escribiendo, y ahora justamente tengo un texto que estamos preparando con esta artista visual que se llama Surka, para que haya a ver si es posible un texto que no dependa una cosa de otra, ¿no? O sea, que el texto dependa de la imagen, o que la imagen dependa del texto, que es de alguna manera lo que estamos acostumbrados, ¿no? Un libro ilustrado, o un fotógrafo que me pide un texto, o un artista visual que me pide un texto para que explique o para que acompañe el libro, ¿no? Y queda clarísimo que es un libro de arte con un texto introductorio o acompañamiento, etcétera, o viceversa, ¿no? Queda en claro que es un texto literario que tiene ilustraciones. Entonces, un poco la idea ahora, bueno, siempre fue esa, ¿no? De tratar de que no hubiera sujeción. Entonces, para mí era lo mismo. Pero ahora que estoy trabajando por primera vez en mi vida, estoy trabajando con más gente, ¿no? Yo siempre he tenido como otrofobia, creo, ¿no? Entonces nunca he podido trabajar con nadie. Entonces ahora realmente con 2 personas, una es Marcela Rodríguez, que es con la que hago la música de mi película, y otra es esta artista dibujante, ¿no? Con la cual pues me sucede algo que puede sonar muy mamón, muy egocéntrico, pero no lo es, ¿no? Que es horrible la frase, pero no la tomen a mal. Es wow, cada vez que veo una cosa o escucho algo de Marcela Rodríguez que hacemos juntos, o veo un dibujo de un texto mío, es decir, es lo que yo hubiera hecho. O sea, eso que puede sonar así horrible, pero es así como, wow, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que no hay esa distancia, porque sí me ha sucedido, obviamente, tener que trabajar con otras personas, ¿no? Para hacer algunas películas o lo que fuera, ¿no?
¿no? Y ha sido un desastre el otro, ¿no? El otro para mí es un desastre siempre. Bueno, ya estamos por cerrar la charla. No sé si hay alguna pregunta en el público para Mario. Más preguntas. Uno de los libros que más, bueno, me han gustado muchos, pero que me impresionó mucho es el de Perros Héroes. ¿Por qué esa obsesión con los perros? Hay varias obsesiones en mi vida. Tres. La escritura, o sea, que están más allá del gusto. O sea, ¿sabes? ¿No? Que cosas que uno ni siquiera se los plantea, sino que siempre tiene que haber un perro ahí. O sea, siempre tiene que estar. Entonces la escritura es la primera. No, porque yo nunca decidí escribir. Están ladrando, ¿no? Yo nunca decidí escribir, sino que la escritura estaba ya. Los perros, que siempre tienen que estar, pero tampoco es que, sí, me gustan los perros porque cuidan la casa, porque me acompañan. Es un perro y un pato. ¿Ve? Los ha convocado. Y las bicicletas, ¿no? En ese orden, perros, bicicleta, escritura, perros y bicicleta. Yo creo que las tres cosas que me prohibieron en la infancia. Sí, yo creo que sí, es bien obvio. Sí, no es tan complicado. Hasta lo escuchamos nosotros, ¿eh? Y hasta llegó, ¿no? Debe ser mi abuela. Sí, se oye. Bueno, de hecho, escritura y infancia aparece en el nombre de dinero, ¿no? Pero no quería preguntar eso. Me interesa, como parte temática, la experimentación. Que de hecho Oscar también. Ustedes tuvieron una convivencia con Rob Grilletti. Y en tu obra, conozco unos libros nada más, dos, tres, pues sí está experimentación que provoca un distanciamiento, un alejamiento y un acercamiento, un balanceo, que a veces el lector es parte de una construcción, de un trabajo adicional que tenemos que hacer. Aquí en este caso mi pregunta va en función pones el acercamiento con otras artes, citas a Pina Bausch, citas a Grotowski, Peter Brook. ¿Cómo yo, como un autor retro, vintage, que estoy casado con los muertos del siglo XIX, quisiera yo experimentar, siguiendo una propuesta, una tesis tuya, de qué puedo yo tomar de Pina Bausch, qué puedo yo tomar de Penderecki? Ya hiciste una mención de la fotografía del tiempo del revelado, probablemente, si no mal entendí, provocaba una narrativa en ese tiempo. Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería, cómo yo puedo aterrizar como un autor retro del siglo XIX, experimentar o entrar en una narrativa bajo tu propuesta? Esa sería una pregunta. La otra nada más, sí me encantaría, que me parece algo muy particular para mí por la admiración que tengo por Juan Emilio Raval, por Raval, la presencia que tiene tu obra y que en cierta medida pues casi es un personaje de tus obras que está latente, con lo maravilloso que fue y la estética de la devastación que fue su vida. Entonces esas son las partes. La parte de la experimentación, ¿cómo puedo yo asumir una propuesta tuya? Que de hecho creo que la aplicas en tu escuela de dinámica, y la otra, como muy al calce lo de Raval, que para mí es conmovedor. Gracias. ¿Qué encontraron con Rob? Son un montón de preguntas. Me da, o sea, sería un honor para mí que me pusieras fuera del tiempo, ¿no? O sea, cuando me dices un escritor del siglo XIX, o si fuera yo del siglo XVI, sería yo genial, ¿no? O sea, sería un halago máximo, ¿no? Porque, como bien sabemos, a mí lo que me interesa es el movimiento en la escritura, en la literatura, en las artes en general, ¿no? Y la literatura, no sé por qué, tiende a estancarse siempre.
¿no? De pronto encuentra algo y se queda ahí estancada 40 años, ¿no? Y entonces empiezan las repeticiones y empiezan los sucedáneos y empiezan las imitaciones, ¿no? Y se crea como una especie de retórica de la inmovilidad, ¿no? Y eso me parece funesto. Y sabemos que el arte pues, no avanza en el sentido lineal, ¿no? De la ciencia, ¿no? Sino que retrocede. Imagínate que mañana aparezca, no sé, un Dante Alighieri, ¿no? Sería como una especie de maravilla, ¿no? Entonces esa parte de la temporalidad y de avanzar y atrasarse en el tiempo, estoy totalmente de acuerdo y sería como un elogio de tu parte, ¿no? Pero sí hay cosas que me dan temor de tu pregunta, por ejemplo, la experimental, ¿no? O sea, el término experimental está tan cargado de significados, ¿no? Entonces, que pues remite precisamente a un autor que curiosamente me pasó un hecho bastante curioso, que es Alain Robbe-Grillet, ¿no? Entonces, experimental remite a lo que se hizo en el siglo XX en Europa, ¿no? Literaturas experimentales, surrealismo, nuevo román, dadaísmo, etcétera, ¿no? Que actualmente son piezas de museo, porque según yo, pues sacrificaron el había una vez, ¿no? Y lo único que no se puede sacrificar es yo te cuento algo. Entonces ahora sí nos acercamos con mucho interés a Robbe-Grillet, pero yo al menos no para leerlo, pero sí para entenderlo conceptualmente, ¿no? Entonces me parece genial que alguien pueda contar un libro completo de 40 páginas, ¿no? El Voyage, ¿no? O sea, a partir de lo que está viendo por un agujero. Como teoría me parece, como abstracción, como concepto me parece fantástico, pero no voy a leer 400 páginas y tampoco voy a leer escritura automática de nadie, ¿no? Porque sí que de pronto empieza, qué interesante, Tristan Tzara, no sé, etcétera. No voy a pasar por ese espacio, salvo desde el punto de vista intelectual, ¿no? Sabiendo de qué se trata, porque me quitó el goce del contar, ¿no? Entonces, y pues Robbe-Grillet, que me acusaban también porque eran acusaciones, todo eso que les cuento, eso de que la novela por cuento, también de la influencia de Robbe-Grillet, ¿no? Y de Nouveau Roman. Entonces yo me sentía o kafkiano, pues había una serie de términos que eran aparentemente como laudatorios, pero que eran para desacreditarte, ¿no? Yo me sentía feliz, claro. Si me decían, es que es muy kafkiano lo que haces, yo decía, wow, ¿no? Yo soy kafkiano, ¿no? O tienes una influencia evidente de Robbe-Grillet, ¿no? Yo decía, wow, me influye un señor que ni siquiera conozco. Entonces era como sentirme muy importante, ¿no? Pero en realidad lo que me estaban diciendo en ese tiempo era que no había espacio para esas escrituras, porque estábamos viviendo en Latinoamérica de los años 80 y no había lugar, porque justamente a Robbe-Grillet lo tomaron por eso lo conocemos tanto a Robbe-Grillet, porque lo tomaron como caballito de batalla para justificar el boom latinoamericano, ¿no? Que cuando quisieron unificar a una serie de autores que no tenían nada que ver uno con el otro, pero les dijeron, miren, juntémonos en un club y todos contesten igual, ¿no? Entonces eran gentes que eran buenos escritores, no sé, o buenas obras, porque ya no hablo de escritores, sino hablo de obras, ¿no? Habían obras muy interesantes que no tenían absolutamente nada que ver con una con otra, y de pronto los juntaron para que contestaran lo mismo, ¿no? Entonces cada vez que les preguntaban Latinoamérica es esto, no sé qué, etcétera, ¿no? Y entonces así fue como se creó eso. Y de pronto utilizaron a Robbe-Grillet como el punto máximo de la decadencia a la cual había llegado la novela en el mundo, ¿no? Dijeron, miren a lo que ha llegado esta cosa que se llama Robbe-Grillet, que ya Europa está muerta, así escuchamos todo este discurso. Entonces ahora vienen estos autores del siglo XIX, en realidad, porque eran así folletineros del siglo XIX, a salvar las literaturas del mundo. Entonces por eso Robbe-Grillet estaba tan en la boca de mucha gente. Yo me acuerdo que habían profesores o gente que estaba alrededor mía que no tenían un mayor conocimiento de la literatura, y de pronto Robbe-Grillet aparecía a cada momento. Y bueno, y como anécdota final, porque ya se está acabando, es que pues la justicia poética, yo fui la última persona que habló con Robbe-Grillet en público, ¿no? Cuando Robbe-Grillet vino a México, yo hablé con él, tuvimos una conversación así como tenemos aquí
con Oscar David, y se murió a la semana después. Entonces es como decir, bueno, ¿cómo es posible que de pronto conozco a Rob J y de pronto la última presentación? Y por eso hice ese libro que se llama En el ropero del señor Bernard falta el traje que más detesta, que de alguna manera fue mi conversación que tuve ese día con Rob J, que la grabó el TEC, que todo graba. Se le pedí las cintas, y a partir de eso lo que habla el personaje es lo que me contó Rob J esa tarde, ¿no? Antes de morir. ¿Cómo? Yo creo que vamos a poner eso ahorita abajo, porque ya nos van a pedir la sala. Afuera va a estar Mario firmando los libros que todos han comprado, y pues hay que leer a Mario Bellaty. Así que muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación.